En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a este nuestro último tema de nuestro curso llamado Luces y Sombras. El mes de julio es un mes largo y aún así hemos ya, por la gracia de Dios, estamos a punto de concluir este curso. 4 temitas, ¿verdad?, que nos han ayudado mucho, creo yo, a retomar, revalorar lo que nuestra iglesia ha sido en la historia, porque es importante saber que no hay un salto. A mí me gusta mucho decir esta parte, ¿verdad? No hay un salto de la iglesia que existe en la Biblia al día de hoy. No hay un salto, hay un proceso hasta llegar al día de hoy. Y justo hablar de procesos el día de hoy va a ser muy importante para poder entender el papado. Porque ya ven que hay gente que olvida esta parte, y a mí me gusta mucho decirlo con un pequeño ejemplo, que Jesucristo nuestro Señor, yo lo digo así, nos dijo perfectamente bien el qué, pero no siempre nos dijo el cómo. Él dijo, bueno, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir a predicar, tienen que ir a anunciar el evangelio, tienen que hacer tal cosa, tienen que hacer. Nos dijo el qué, pero no nos dijo el cómo en muchas cosas. Eso significa que en ocasiones nosotros hemos de decidir también el cómo, pero momento, porque aquí está el punto. Con esto que les voy a decir, queda casi dado el tema del día de hoy, muchachos, queda casi dado, con esto que voy a decir a continuación. ¿Por qué Jesucristo, primero, nos dijo el qué, pero no nos dijo el cómo? En primer lugar, porque respeta nuestra libertad. Y también entonces no podía obligarnos a un solo camino, por así decirlo, sino que respeta la libertad en la elección o en las elecciones que vayamos haciendo. Pero en segundo lugar, y mucho más importante, y aquí está la esencia de todo tema histórico de la iglesia, en segundo lugar, porque no estamos solos, sino que estamos asistidos por el Espíritu Santo. Entonces, cuando un cristiano de verdad toma una decisión cristianamente hablando, pues es evidente que el Espíritu Santo va a estar también allí. Entonces, por eso es importante que en este curso que estamos terminando el día de hoy, hayamos visto que las decisiones que fuimos tomando no son necesariamente decisiones arbitrarias, imparciales, decisiones subjetivas, y menos aún decisiones así como egocéntricas o infantiles. Voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo, un amigo me decía, es que el celibato no es necesario para ser sacerdote, es opcional, y así como lo puso la iglesia, así también lo puede quitar. Y yo le decía, mira, si tú ves en las decisiones de la iglesia algo así como capricho, efectivamente, así lo puso y así lo puede quitar. Pero si tú ves en las decisiones de la iglesia inspiración y asistencia del Espíritu Santo, entonces, cuando se puso el celibato, entonces no era una decisión caprichosa de nadie, y por tanto tampoco se va a quitar nada más porque a otro también se vuelva a encaprichar con que hay que quitarlo. Hay que distinguir muy bien entonces la cuestión 100% humana e inmadura en todo caso, por supuesto, de la cuestión de asistencia del Espíritu Santo. Lo decía el mismo Señor Jesús: si ustedes rueguen, y yo les enviaré con el Padre otro Paráclito. Porque Él fue el primer Paráclito. Jesucristo es el primer Paráclito. Nosotros, cuando escuchamos esa palabra, Paráclito, casi siempre pensamos en el Espíritu Santo, y no está mal, porque Él es el Paráclito por excelencia, casi, ¿no? Al que más conocemos, vaya. Pero Jesús fue el primer Paráclito, por eso dice, enviaremos otro Paráclito, porque ya había uno, que fue Jesús, pero se va Jesús y no nos deja desamparados. Bueno, cuando yo entiendo esto, entonces entiendo, y aquí va
Siempre digo esto que les acabo de comentar y pongo este ejemplo siempre. Cuando les digo que Jesús nos dijo el qué, pero no necesariamente nos dijo el cómo, es lo primero que digo. Y lo segundo es el ejemplo que para todos aquellos que están encuadrados, fíjense cómo lo voy a decir, así, encajonados en la famosísima pregunta que al católico no tendría por qué guiarle siempre, escuchen eso, al católico no tiene por qué guiarle siempre la pregunta que voy a hacer a continuación, pero para todos aquellos que están así como encajonados en ¿y dónde dice la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Uy, no. A ver, acuérdense de lo que les voy a decir en este momento. La pregunta ¿dónde dice la Biblia? Es una pregunta perfectamente protestante, no católica. ¿Sí? Cuando alguien te pregunta eso, es porque seguramente tiene ascendencia protestante, influencia protestante, y que todo lo quiere ver en la Biblia, ¿verdad? Pero el católico sabe que no es únicamente la Biblia, la palabra de Dios, el lugar donde encontramos la revelación, sino que también la encontramos en la sagrada tradición oral y, por otra parte, en el magisterio, que hoy vamos a hablar un poquito del magisterio. Entonces, vuelvo con lo que estaba diciendo, para aquellos encuadrados, encajonados y encerrados, pues ahí está Hechos 15, ahí está Hechos 15, donde de repente empiezan a evangelizar y evangelizan gente que ya no es judía. Y entonces dicen, ah, caray, y los que no son judíos tienen que circuncidarse y tienen que hacerse judíos y tienen que vivir como judíos para después poder ser cristianos, porque Jesús no dijo nada de eso. Fíjate qué interesante. El Señor Jesús no dijo cómo iba a ser la admisión a personas no judías. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? No pasa nada. La iglesia está asistida por el Espíritu Santo y por eso puede tomar decisiones. Entonces, toman decisiones los apóstoles. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, pues mira, para los que se van a incorporar, que no son judíos, les va a tocar estas reglas, estas ya no son necesarias, pero esto sí. Y están tomando decisiones, oye, pero ¿en qué lugar dice la Biblia que Jesús les dijo, ustedes tomen decisiones que yo no haya dicho? En ningún lugar. ¿En qué lugar de la Biblia dice que Jesús les dijo, bueno, y ustedes van a tener que saber cosas que yo no terminé de decirles? En ningún lugar. Por eso les digo, ¿para qué el encajonado? ¿En dónde dice la Biblia? Es una mirada realmente, primero, simplista. Y en segundo lugar, es una pregunta demasiado parcial, subjetiva y obviamente, evidentemente, es una pregunta que no deja de ser tendenciosa, ¿verdad? Porque quien lo dice, usualmente, no siempre, pero pareciera que sí, pero quien lo dice, usualmente, sabe que la Biblia no dice lo que está preguntando, tal cual, pero usualmente olvida interpretar adecuadamente la escritura. Y es que el tema del día de hoy, muchachos, es un temazo. El papado y el magisterio. Aquí tenemos 7 últimos pontífices, papas. Bueno, actualmente el Papa Francisco, antes el Papa Benedicto, que fíjense nada más, le llamamos Papa Emérito. La figura de Papa Emérito no existe como tal, pero nosotros le hemos dado esa designación. Y hace una semana o dos, una vez más nos lo mataron, ¿verdad? Una vez más empezó a suscitarse ahí en redes sociales que había muerto, y yo de verdad que vi la noticia por un amigo que lo mandó a un grupo de WhatsApp, y es un amigo que se supone que pues tiene cierta formación, ¿no? Pero entonces yo vi y de inmediato me puse a investigar y no, nada, una de esas famosas fake news. Entonces, ¿cómo caemos todavía? Había un análisis, una crítica muy interesante, porque decía que a las páginas, a los comunicadores católicos, casi que, dice, ya nos dimos cuenta qué es lo que buscan. Así decía una crítica muy fuerte, muy fuerte. Decía,
Cuando ustedes, comunicadores católicos, en sus páginas distintas de información, Twitter, Facebook, etcétera, dice, pusieron allí la muerte del Papa Benedicto XVI, ya nos mostraron muchos de ustedes que no buscan la verdad, sino el amarillismo, que lo que quieren es tener más vistas, más visitas, más... Su nombre les tiró un padre por ahí, pero fuerte, y es que tiene toda la razón. O sea, ¿cuántos, yo sé que ustedes también lo habrán visto, cuántos grupos católicos supuestamente serios compartieron la nota de la muerte del Papa Benedicto XVI cuando ni en cuenta, ¿verdad? Entonces está el Papa Benedicto XVI, antes el Papa Juan Pablo II, antes el Papa Juan Pablo I, antes los papas que dieron nombre a Juan Pablo I y a Juan Pablo II, que fueron Juan XXIII y Pablo VI, y Pío XII, ¿verdad? Esos son los últimos pontífices que hemos tenido con nosotros. Pero por ahí sabemos que actualmente, eso es, lo vamos a ver también al final, un poquito al final, antes mejor dicho del final, el Papa Francisco es el Papa número 266 en la historia de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero vamos por partes, muchachos. Y es que decía que el tema del papado es uno de los que, si las cruzadas, las indulgencias y la ciencia contra la iglesia son temas espinosos en nuestra iglesia, el papado no se queda para nada atrás, porque, híjole, a los papas no los bajan, en primer lugar, de ser el anticristo, de ser la bestia, de ser satánicos. Y me acuerdo mucho una vez que vi una publicación de una revista protestante en la cual decía que el Papa era el anticristo y que ya era totalmente así como ya sin vergüenza lo decía, ¿no? Que era abiertamente el anticristo y ponían una imagen como la que está ahora en pantalla. Decía, mira nada más, qué desvergüenza. Se sienta en una silla que tiene la cruz invertida, y así decía, y todos sabemos que la cruz invertida es una incitación y una invocación al demonio y no sé cuánto más, y ahí se iban. Ustedes seguramente ya saben por qué la cruz invertida, también lo voy a decir un momentito más, pero por lo mientras estoy apenas en la introducción al tema, propiamente nuestro tema. La otra fue un preámbulo, lo primero que dije. Ahora es una introducción al tema sobre el papado, justamente. Decíamos en primer lugar que suscita mucha polémica, demasiada polémica el tema del papado. Y les digo, ¿no?, que en general se le ha dicho de todo a los papas y al papado en sí mismo. Pero bueno, ¿nosotros qué podemos decir de ello? Voy a hacer de una vez una afirmación que estuve pensándola mucho tiempo y no quisiera que se me olvidara, entonces la voy a hacer de una vez. Durante la Edad Media, sobre todo, pero no únicamente, se ha hablado de la corrupción del papado. Es decir, se ha dicho que hubo papas con una vida fuera del testimonio debido, que hubo papas que llegaron incluso a las herejías. Imagínense nada más. Voy a poner más adelante un poquito un caso muy curioso, a ver si ustedes lo conocen, pero quiero decirles de una vez lo siguiente: el papado nunca se ha corrompido, ¿sí? Escuchen eso. El papado nunca jamás se ha corrompido. E incluso aunque el día de hoy a este Papa Juan Pablo II que tenemos aquí en la imagen, y que para nosotros es justamente uno de los más llamativos de los últimos tiempos por su personalidad, su carisma y demás, sabemos que es a uno de los que más les han tirado, pero muchísimo, ¿no? Y entonces, quien para nosotros es santo, para otros llega a ser un pecador de lo peor, que, repito, es una muestra más de la corrupción del papado. No, el papado nunca se ha corrompido. Escuchen eso. Sobre ello vamos a rezar al final. Hasta lo voy a apuntar aquí para que no se me olviden, porque si no, luego olvido decirlo. Y bueno, para quienes estamos en el curso,
pues al final, después de la grabación, quedamos en ronda de preguntas y respuestas y ahí me lo recuerden y ahí lo respondemos, pero estaría bastante bien que estuviera también en la grabación, ¿verdad? Continuamos entonces. Vamos entonces a hablar un poquito rápidamente de la historia, por así decirlo, del papado, siendo que Pedro es el llamado primer papa. Hay una serie de cuestiones que hay que aclarar. Y lo primero es el nombre papa, para empezar, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, bueno, pero ¿por qué le llamamos papa? ¿Qué significa este nombre? Yo me acuerdo de verdad, mis hermanos, que, miren, voy a tratar de ser breve con esto que os cuento de manera personal. Yo entré en grupos de iglesia a fines del 96, ya casi era el 97, pero era todavía el año 96. Y pues yo entré con una fe, pues obviamente de tradición, entré sin conocimientos, de nada absolutamente, y durante unos 2 años, 2 años y medio, la verdad es que no me llamó tanto la formación y la vivencia de fe. Me gustaba mucho el grupo en el que estaba. El grupo era juvenil, nos daban temas de jóvenes y todo esto. Y aparte, pues hacía buenas amistades. Entonces era bonito, íbamos los sábados por la mañana, nos reuníamos y obviamente después de la reunión del grupo, pues salíamos a alguna otra parte. Y además, pues convivíamos en otros momentos. Entonces, estar en el grupo no era para mí en un primer momento el crecer en la fe, sino simplemente el convivir con otros. Pero poquito a poquito, bueno, de hecho, sentí en un momento como que cierto hartazgo por estar en ese grupo. Bueno, el que hubiera sido, no era propiamente ese grupo, sino que hubiera sido. Y dejé de asistir casi 2 meses, yo creo. Casi 2 meses dejé de asistir a ese grupo y de repente nos dijeron, les diría que nos mandaron un mensaje, pero en aquellos tiempos, en los 90, no había celulares como el día de hoy, por supuesto. Nos llamaron, nos dieron un pequeño volantito, porque antes nos daban justamente esos volantitos que sacábamos copias y lo recortaban y demás. Y el grupo en el que estaba, todavía estaba ahí, pues en ese grupo iba a ser un curso que se llamaba Apologética y Ecumenismo. Entonces, pues fui al curso retiro y salí maravillado. A mí se me abrió una vida distinta de la fe, porque ya era cosa de leer la Biblia directamente, y no es que yo vaya amara la Biblia, ¿no? Sino que, no sé, desde entonces me ha encantado leer la Biblia, aprenderme citas bíblicas, buscar por aquí y por acá, y una de las cosas que pues más veía yo en ese sentido era que me daban respuesta para los protestantes. Y es que donde vivía antes, que es la casa de mis papás, pues allí era usual que los testigos de Jehová nos visitaran. De vez en cuando también visitaban algunos protestantes, no testigos de Jehová. Y pues en algún otro momento, quizás ando con los amigos, también llegaban de visitar los mormones, que son quienes más van casa por casa. Entonces a mí me gustaba mucho aprender las respuestas. Pero debo decirles algo, que lo entendí con el tiempo. Bueno, además de que entendí que antes de la respuesta bíblica y agresiva está la misericordia de Dios, ¿verdad? Antes de saber que no eran mis enemigos, sino mis hermanos, ¿verdad? Aún así, siempre hay que tratar de compartir la verdad del Evangelio y la verdad de la Biblia, en ese caso, ¿no? Aunque ya no los veo como enemigos, me encanta dialogar con ellos y decirles cuál es nuestra perspectiva, pero aprendí mucho y una de las cosas que me di cuenta es que lamentablemente hasta nuestros cursos de apologética y ecumenismo tienen todavía mucho que crecer, mucho que madurar. Algunos cursos llegan a ser fundamentalistas y, permítanme la expresión que voy a usar, llegan a ser peores que protestantes. Porque algunos de estos cursos también llegan a que es cita contra cita. Tú me das una cita, yo te doy otra, y tú me das una y yo te contesto con otra, y dice uno, no, tampoco es la idea, porque de hecho la Biblia no se puede contradecir, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es manipular la escritura. Y además de eso me di cuenta, porque empecé a leer muchísimo de apologética, pero demasiado, me di cuenta de que, bueno, en ese momento no, en ese momento me lo aprendí y lo decía con los que dialogaba, pero después me di cuenta de que había muchos datos erróneos.
en estos cursos. Y uno de ellos era justamente qué significa papa, ¿verdad? Porque ahí decía en ese curso, en los libros, decía que papa significaba muchas cosas muy bonitas, ¿no? Casi, casi. Y una de ellas era Pedro apóstol y príncipe de los apóstoles. Eso es falso. O sea, como es PAPA, Pedro apóstol, príncipe de los apóstoles, es falso, ¿no? Eh, Otro que decía que papa venía de el primero de los apóstoles y primer no sé qué más. No, 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 venían muchas cosas. No, miren, cuando yo supe el verdadero significado de papa, la verdad es que dije, pues sí, pero uno que le anda buscando con tal de responder y a veces de humillar y a veces de decir otras cosas, papa es una palabra griega que significa padre. Así de sencillo. No hay más, no hay acrósticos o acrónimos en la palabra papa. Piénsalo 2 segundos nada más. Mi pequeño hijo que tiene 11 meses y que ya empieza a balbucear algunas palabras, pues obviamente que dice mamá más fácilmente, claro está, ¿verdad? Le tengo envidia a mi esposa, pero también ya dice pa, porque son, fíjense, eso es bien bonito, son expresiones que los bebés dicen de una manera casi espontánea, aunque no sepan qué significan, propiamente como nosotros, que diríamos, si nos preguntan qué significa papá o padre, explicaríamos muchas cosas. Él no es la figura, para él es la figura y se refiere a esta figura distinta de la otra figura materna, tampoco le llama figura, es él, pero ve a la mamá y le dice mamá, 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 que es la palabra que más rápido le sale, y luego viene el papá, que también en hebreo, ustedes recordarán, que es Abba. Una vez un sobrinito, hace muchos años, y ahorita están bien grandes mis sobrinos, pero estaba un sobrinito en casa con nosotros y de repente lo cargo y a mí me impactó cómo volteó a ver a su papá y dijo Abba. Yo estaba en la iglesia, entonces cuando escuché Abba, para mí fue, es que le está llamando como los judíos a sus padres, Abba. Es que le está llamando como Jesús le llamaba a su padre y nuestro padre, Abba. Pero es que es una expresión muy espontánea de ellos, ¿sí? Entonces cuando decimos papa, pues es eso, es padre. Simplemente, no hay más. No hay nada escondido, ni nada por allí. El Papa es un padre. Ahora bien, tenemos que decir muchas más cosas todavía. Dejo también esta puntada por aquí porque hemos de volver a ella. Este buen Pedro, tenemos que decir lo siguiente, que de la historia de él, pues sabemos bastante, ¿verdad? De hecho, el nombre y por consiguiente la presencia de Pedro en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios, está solamente después de Jesús. Pedro es en cuanto a nombre, insisto, es el nombre más usado en los Evangelios y por tanto, si es el nombre más usado, pues su presencia también es la más usada después de Jesús. Solo después del Maestro está Pedro, ¿sí? Eso no es una casualidad. Miren, recordemos que el pueblo de Israel no era un pueblo literato. ¿Qué significa? Que no escribía por lujo, sino por necesidad. ¿Ok? Entonces cuando escribían, pues no se ponían así como a escribir a ver qué salía o a ver cómo era. No, no, no. Tenían que escribir de una manera que lo dicho ya dijera algo como debe ser, pero también que la forma en la que está dicho, que el momento en el que está dicho, que el estilo en el que está dicho, que todo ello también dijera algo más. Y en ese sentido, cuando uno ve las listas de los apóstoles, ¿quién creen que aparece siempre primero? Pedro. Siempre. Eso ni es casualidad, ni es indiferente. Por eso dije que no escribían por lujo, sino por necesidad. Entonces, la estructura escriturística de las listas de los apóstoles, al poner en primer lugar a Pedro, ya lleva consigo una información. Y esa información es que Pedro, siendo apóstol con los demás, era el primero de ellos. ¿Sí?
Eso es interesante. Voy a poner dos ejemplos. Decía San Agustín, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. En la dignidad somos exactamente iguales. En el oficio, en el cargo, no necesariamente. ¿Sí? En la dignidad somos perfectamente iguales. No hay uno encima de otro. Nada, 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 nada. En la esencia del cristiano está la igualdad. Pero en el oficio, claro que hay diferencia. Por supuesto que hay diferencia. Es como si yo dijera, soy maestro, en este caso no pongo el ejemplo con ustedes, sino con alumnos de secundaria preparatoria. Soy maestro y pues tengo alumnos de 17 años. Ah, muy bien. Pero como somos iguales, me voy a poner al tú por tú con ellos. No, hombre, eres el maestro. Entonces debes saber que tu oficio te pone al servicio de ellos un servicio arriba. Porque luego creemos que el servicio es únicamente abajo. Y ahorita va el segundo ejemplo. Ahorita estoy solamente corroborando, confirmando la primera idea que decía San Agustín. Con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Lo mismo pasa con los papás. Los papás y los hijos tienen la misma dignidad. Pero evidentemente el papá es el servidor más grande de la familia. El papá y la mamá son los servidores más grandes de la familia. Son los primeros servidores, son los más grandes en ese sentido. Y voy a poner ahora sí el segundo ejemplo, que es buenísimo. A mí me gusta mucho, porque esto me lo contó alguien que estuvo en esa reunión. Un predicador, pues quizá no muy famoso, no quiero decir su nombre en este momento, quizá no muy famoso, pero que ha tenido oportunidad de predicar en el país y fuera del país y lleva muchos años a tiempo completo. Bueno, él estaba en una reunión de la SEM, que es la Conferencia del Episcopado Mexicano. En esta reunión, de entrada, están convocados los obispos de México, es la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y entonces él comenta, me acuerdo porque él era de Guadalajara, es de Guadalajara, y cuando lo conocí, pues yo fui a Guadalajara, iba aquí de Jalapa, y me dice, tú eres de Jalapa, sí, dice, tu obispo, en aquel entonces, imagínense cuánto tiempo tiene, dice, tu obispo es Sergio Beso, ¿verdad? Hablo del año 2001. Don Sergio, que en paz descanse, vaya, ya murió como cardenal, pero en aquel entonces era obispo o arzobispo, mejor dicho, ¿no? Y yo pensé que me iba a decir algo como negativo, ¿no? Así como, híjole, a ver qué me dice. Y le digo, sí, ¿por qué? Y me dice, tengo algo que contarte. Le digo, chin, a ver qué me reclama, ¿no? Y dice, estábamos en una reunión con los obispos de México y dice que de repente hubo un tema en el cual como que no se ponían de acuerdo y como que empezó a haber mucha confusión y hablaban y ya no se entendía nada. Y don Sergio, para quien lo recuerde, fue presidente de la SEM, si no me equivoco, en 3 ocasiones, pero de que fue presidente de la SEM, lo fue. Y dice que estando en esa reunión, don Sergio era el presidente entonces, y que al hacerse este barullo, este ruido y demás, don Sergio dijo, a ver, hermanos, ya en su clásico hermanos, ¿verdad? Hermanos, hermanos. Y dice, no estamos llegando a ningún lugar. Y escuchen la frase, a mí me maravilló, porque les dijo, permítanme servirles desde mi posición. Se va a hacer esto. Punto. Era el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Tenía bien clarito que como presidente tenía responsabilidades. Y por eso dijo, permítanme servirles desde mi posición de presidente. No dijo el de presidente, él nada más dijo desde mi posición. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Tomó la decisión. Fíjate nada más qué bonito, ¿verdad? Porque estando entre obispos, entre puro obispo, pero él era, escucha esta expresión, porque te la voy a decir después en latín, él era primero entre iguales. Todos eran obispos, pero había uno que estaba en primer lugar. ¿Estamos de acuerdo? Esto en latín se dice primus inter pares.
primus inter pares, primero entre iguales. Ya sabrán entonces por qué lo estoy comentando, porque dije que Pedro, al igual que los otros 11, los 12 fueron convocados y creados apóstoles, ¿sí? Fueron el grupo de los 12 apóstoles. Pero dentro de estos apóstoles había un primus inter pares, que era justamente Pedro. No estamos diciendo que en dignidad, ya lo dijimos, en dignidad no era más que ellos, para nada. Pero tampoco estamos diciendo que en oficio fuera lo mismo que ellos, sino que él estaba a cargo de los demás. ¿Nosotros por qué lo decimos? Bueno, hay una cita que, la verdad, hay gente que no la quiere aceptar, pero vamos a entenderlo, ¿no? Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y miren, me ha tocado ver, de verdad, infinidad de explicaciones a esa cita tan sencilla que justamente lo que hacen es complicarla. En primer lugar, tú eres Pedro. ¿Qué significa eso? Sabemos que el nombre original no era Pedro, sino Simón, pero sabemos que en la Biblia los cambios de nombre indican una misión. El cambio de nombre acompaña una misión en particular. Entonces, cuando le dice Jesús, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo está poniendo como fundamento, pero también como, mejor dicho, no como fundamento, para que no pensemos otra cosa. Lo está poniendo como sostén de la iglesia, ¿sí? Para que dejemos el fundamento a Jesús, pero Pedro es sostén de la iglesia. A través de él va a pasar justamente este edificio impresionante que es la iglesia. Lo primero que me tocó escuchar fue que cuando el texto griego dice, tú eres Pedro, tú eres Petrus, y sobre esta piedra, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. Hay gente que dice que Petrus es una piedrecilla, que Petra es una roca grande, y entonces que pues no se refería Jesús a que la iglesia iba a estar fundamentada en Pedro, sino en él mismo, que Pedro era una piedrecilla, pero que Jesús es la roca, entonces que la... Y ahí le daban vueltas y vueltas, y después escuché una cosa que a mí hasta risa me dio, ¿no? Pues Jesús no hablaba en griego, Jesús hablaba en arameo, y en arameo... Kefas es Kefas, ¿sí? Tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Así que no hay más por donde buscarle. Cuando le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra, en español no es igual, en griego no es igual, pero Jesús no hablaba ni en español ni en griego, sino en arameo. Y en arameo sí es igual. En primer lugar, dice eso, ¿no? Entonces, Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y escuchen esta advertencia que hace Jesús. Dice, y las puertas del Hades, sabemos que el Hades es el mal, el infierno, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cualquier cosa que afirme cosa contraria, lo que está haciendo es negar la palabra de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, si nosotros, como vamos a ver, decimos que el papado se corrompió, que es lo que decíamos, entonces estamos tachando a Jesucristo de mentiroso, ¿ok? Porque Él está diciendo que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Y fíjate la promesa que le hace Jesús a Pedro. O bueno, no la promesa, el acontecimiento. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Bueno, entonces vemos que a Pedro se le da una autoridad muy, muy importante. Si bien es cierto que esta afirmación se le da particularmente a Pedro, lo que ates aquí, atado allá. Lo que desates aquí, desatado allá. Esa es una delegación, una potestad
que también se le da a los otros apóstoles. Reciban el Espíritu. ¿Se acuerdan? En el capítulo 21 de San Juan. No, me equivoqué, en el capítulo 20 de San Juan. 20. Es 20-21, de hecho. Capítulo 20, versículos 21 y siguientes, donde le dice, y lo que aten aquí se quedará atado. Y dicen algunos, ahí está. Esa supuesta potestad de Pedro, la verdad la tienen todos los apóstoles. Ah, bueno, pues te la puedo conceder si quieres, ¿no? No pasa nada. ¿Por qué? Porque a ninguno de los otros apóstoles le dio las llaves, ¿verdad? Dice, a ti te daré las llaves del reino. Qué importante. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que está buenísima, y si soy honesto, esta se la copié al padre Luis Toro, que no es mucho, híjole, yo tengo reservas con él también, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que hay que ir conociendo, escuchando de mucho e ir eligiendo. Isaías capítulo 22. Voy a hacer una lectura un poquito larguita, pero es necesario, no se preocupen. A partir del versículo 15 voy a leer. Dice, esto dijo el Señor Yahvé Sebaot, preséntate al mayordomo, a Sebna, encargado del palacio. ¿Qué tienes o a quién tienes aquí para labrarte aquí una tumba, excavarte tu tumba en lo alto y tallarte un panteón en la peña? Pues Yahvé te va a zarandear como zarandea un hombre, te hará un fardo bien atado, te hará rodar como una bola, voy rápido, te hará rodar como una bola a un país llano y espacioso. Allí morirás, allí irán a parar tus espléndidas carrozas, vergüenza del palacio de tu señor. Mayordomo, dice, te tiraré de tu pedestal, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín. Escucha, aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le vestiré con tu túnica, le ceñiré tu fajín, le entregaré tu autoridad. Escuchen esta expresión. Y será lo mismo que un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré en su hombro la llave de la casa de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Amén. Muy bien dicho que el Evangelio de Mateo es un evangelio de contexto judío. Entonces, esta expresión de Jesús dándole las llaves del reino a Pedro tiene un eco de esta lectura de Isaías 22, 15 y siguientes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo esta lectura? Que al mayordomo se le va a dar la llave. Él no es el rey, es el mayordomo. Pero al darle las llaves, le está dando la autoridad cual si él fuera el dueño. No lo es. Pero como si él fuera el dueño, él va a encargarse de, lo voy a decir con esta palabra simplemente, abrir y cerrar. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y dice, y él será como un padre. Por eso cuando a Pedro se le da el nombre de Papa, no tenemos que ver algo así extremadamente como un cambio de sustancia en Pedro. Pedro sigue siendo Pedro. Y Pedro, apóstol, sabemos que actualmente los apóstoles tienen sus sucesores en los obispos. Pedro fue el obispo de Roma. Oye, pero ¿por qué llaman papa? Porque él es como un padre para los demás. Así como dice la Biblia, él es como un padre para los demás. En el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, el Señor se lo vuelve a decir a Pedro. Pedro, es que fíjate que Satanás ha pedido el poder cribarte como el trigo, pero yo he rogado por ti. Fíjate qué bonito. Jesús le dice a Pedro, yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú cuando vuelvas, confirma a tus hermanos en la fe.
Es que Pedro tenía un encargo particular. Eso, insisto, no le da una dignidad más alta, ya lo hablamos. La dignidad sigue siendo la misma. Aquí es donde tenemos que entender una cosa que puede que no nos guste, pero es una cuestión que nos va a ir guiando. Así como nosotros tenemos libertad, también Jesús la tiene. Y Jesús, en su libertad, decidió poner como cabeza, como guía, como sostén de la iglesia y de los apóstoles a Pedro. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Qué hizo Pedro de bueno? No, si no es porque haya hecho algo bueno, es porque Jesús lo eligió. ¿Pero por qué si no se lo merece? No es que se lo merezca, Jesús libremente lo eligió, libremente. Si Jesús lo hubiera elegido porque Pedro era muy bueno, bueno, ya Jesús no habría sido libre para elegir. Si Jesús lo hubiera elegido porque Pedro nunca se iba a equivocar, bueno, pues ahí está, ¿no? Porque hay gente que dice, pero es que después de eso Pedro lo niega. Después de que le dice que le va a dar las llaves, le dice, apártate, Satanás. Pero es que eso no va en contra de lo que Jesús le ha dado. Jesús le ha dado un encargo y aunque dijo unos versículos después, apártate de mí, Satanás, jamás dijo, te retiro la encomienda que te di. En ningún momento. Regrésame las llaves del reino de los cielos. En ningún momento. Esa elección ya está puesta y ya no hay vuelta atrás. Ahora bien, te voy a decir una cosa, y ya yendo muy lejos, por supuesto, ¿no? Demasiado lejos. Imagínate que Jesús hubiera dicho, no, Pedro, a ver, regrésame las llaves, se las voy a dar a Juan, que para muchos sigue siendo el discípulo amado, pero sabemos que no es cierto. Se las voy a dar a Juan, a ver, Juan, ten las llaves. Juan también se equivocó. Juan tampoco fue perfecto. No, Juan, tú tampoco, a ver, dame las llaves. Se las voy a dar a, no sé, a Tomás, ¿no? Se las voy a dar a quien tú quieras de los 12. Todos se equivocaron. O sea, decir que Pedro no se merecía las llaves, pues eso, fíjate, si tú me lo dices así, no me hace falta que me digas todas las citas de Pedro equivocándose después de eso. Porque tanto Jesús, y escucha lo que te voy a decir, como yo, un simple humano, tanto Jesús como yo sabíamos que Pedro se iba a equivocar. A mí no me sorprendió que Pedro se equivocara. A Jesús tampoco. El único sorprendido eres tú, que lo que hiciste fue malinterpretar que era el papado. Entonces, tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque en la Edad Media hubo tiempos difíciles para el papado. ¿Sí? Tiempos difíciles. Esta imagen que presento, por ahí si la quieren investigar, y yo no voy a ahondar mucho, nada más les voy a decir. En la silla se ve, pues, como un cadáver, ¿verdad? Y efectivamente, es el cadáver de un papa que ya había muerto, ya lo habían sepultado, pero hasta lo sacaron para hacerle un juicio. Date cuenta tú de esto. El juicio de un papa muerto. Pero ¿cómo es eso posible? No, y déjate de eso. Sabemos que en ocasiones el papado, bueno, perdón, los papas se dejaron llevar un poquito por las circunstancias de los emperadores y todo esto. Sabemos que algunos papas eran no elegidos como actualmente, porque hoy elegimos de una manera, pero no siempre fue así. Híjole, y decimos, decía hace ratito, ¿no? Papas que llegaron al punto de la herejía, hubo papas que hicieron cosas terribles, entonces el papado se corrompió en la Edad Media y por tanto se perdió la sucesión. Hubo un tiempo en el que había casi 3 papas, por así decirlo, y nadie sabía cuál era el bueno, por así decirlo, imagínense, ¿no? Actualmente no tenemos ese problema, por supuesto, pero hubo tiempos en los que, repito, había problemas muy fuertes. Entonces el papado se corrompió. ¡No! Es lo que les dije desde el principio, el papado nunca se ha corrompido. Se corrompieron algunos papas, el papado no. ¿Sí? El papado no. Y voy a ponerte un ejemplo para que entiendas la importancia de esto que quiero compartirte justamente. Imaginemos que tenemos una máquina poderosísima, buenísima, que hace maravillas esta máquina. Y entonces, pues necesita de un operador. Bien, el operador solo la puede echar a andar o no echar a andar. ¿Sí? Punto.
Es lo que es todo. Y el operador tiene ciertas instrucciones. Pues imaginemos que hay cambio de operador. Hay un operador el lunes, otro el martes y otro el miércoles y otro el jueves. Llega el de lunes, sigue los lineamientos de la máquina, a tal hora la prende, a tal hora la apaga, total. Y se sale el operador de la máquina sigue exactamente igual. Exactamente igual. Y de repente sale el primer operador, llega el segundo operador, lo mismo, todo perfecto, muy bien, bonito, y se va. Pero el tercer operador no pone la máquina cuando tiene que ponerla, ni la apaga cuando tiene que apagarla. Pero al terminar el día, ese operador se va. Y la máquina sigue exactamente igual de funcional que antes. Porque el funcionamiento de esta gran máquina no depende del operador, ¿sí? Depende de la máquina. Entonces, este encargo del papado no depende del papa en cuestión, depende del Espíritu Santo que Cristo ha prometido a la iglesia. Y entonces, aunque hayamos tenido papas, por eso dije, no papado, hay una gran diferencia, hayamos tenido papas que se equivocaron, eso no demerita en nada el papado, en nada. Oye, pero es que yo escuché, sí, 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 sí. O sea, es que, por eso les digo, no sé a quién se le ocurrió pensar que alguien siendo elegido papa se volvía Dios, que no se equivoca. ¿A quién se le ocurre pensar eso? ¿A quién? Pues solamente a alguien muy ingenuo, muy infantil o que no entiende de la naturaleza humana. ¿Sí? Nuestra naturaleza es excelente, es perfecta, pero ha sido corrompida. Entonces ahí está un asunto muy importante. Así que durante todo el proceso del papado ha habido errores en los papas, no en el papado. Ha habido papas que han tenido mucho, decimos nosotros, mucha cola que le pisen, ¿verdad? Pero eso no significa para nada que, bueno, entonces ya dejemos de tener papas. Eso no es solución. Eso no es solución. Pero bueno, sigamos adelante entonces. Nuestro papa actual, les decía que eh, corría el año del 2013, si no me equivoco, febrero del 2013, espero no equivocarme con la fecha. Un amigo que, por cierto, tiene poco que falleció, muy joven. Un amigo me escribe, ahí ya había celulares, me escribe y me dice, ¿por qué Benedicto dijo eso? Yo no he dado cuenta de nada. Leo el mensaje y me meto a internet para ver de qué estaba hablando. Y justo estaba en todas las noticias el hecho de que pues Benedicto había renunciado. Y todo así como que, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa, no? Pues tuvimos que empezar a investigar porque muchos, repito, teníamos una idea errónea de lo que es ser papa. Pensábamos que, como, voy a decirlo así, de esta manera, como el cargo del papa es vitalicio, pues que Benedicto tenía que estar ahí hasta las últimas consecuencias, hasta su último aliento. Y es que uno de los últimos que habíamos conocido, pues fue Juan Pablo II, que lo vimos hasta el último de sus días, pero también, como dicen algunos, lo vimos bastante desmejorado, bastante aminorado. No, era una cosa que yo me acuerdo que en la última visita que hubo, que estaba en la basílica, yo recuerdo cómo el pobre Papa Juan Pablo II estaba ya de lado, ya no se podía ni siquiera estar firme en la silla, por supuesto, y cómo incluso su saliva goteaba, ¿no? O sea, y yo decía, pero es que esto también ya está dando un mensaje, o sea, hay gente que decía, ¿no? Y es que se le aplaude al Papa Juan Pablo II, así decían, que nunca se bajó de la cruz, como Jesús, que no se bajó de la cruz, no como Benedicto, que no aguantó la presión. No, es que no estás entendiendo qué es el papado. El papado no es tienes que estar allí a fuerza como esté el asunto hasta el final, ¿no? Porque es un oficio, no un sacramento, ¿sí? En el sacramento del matrimonio, por ejemplo, es otra cosa totalmente diferente, pero es un sacramento. El papado es un oficio, es un primus inter pares, el papa es el obispo de Roma, ¿no? Pero tiene justamente no, esa carga de representación no solamente
de Cristo en la tierra, sino de los obispos en la tierra, de la iglesia en la tierra. Él hace una bisagra preciosísima donde lo vemos. Y ahora fíjense nada más que interesante. Ya curados un poquito del susto, ahora que vemos a nuestro Papa Francisco, pues también un tanto desmejorado, ¿verdad? Pues ya muchos están diciendo que probablemente no continúe. Y se lo han preguntado a él. Y él ha dicho que tiene la opción como una opción, el retirarse cuando ya no pueda seguir. Lo que dijo Benedicto XVI fue una cosa maravillosa, pero maravillosa. Para dirigir esta barca, para dirigir la iglesia, se requiere de ciertas capacidades que yo ya no tengo por mi edad, y por tanto no es por gusto, no es por otra cosa, es porque esta gran familia de fe requiere de ciertas características. A mí me maravilló, porque cuántas veces nosotros no entendemos eso y estamos bien necios en los puestos, por así decirlo, ¿no? Ya ni podemos nada, pero ahí estamos. Y a mí me maravilló mucho porque eso también fue una honestidad, una sinceridad, un trabajo interior grandísimo. Hablo de Benedicto. Y ahora con el Papa Francisco, pues les digo, ya curados de espanto un poquito, pues ya si el Papa Francisco llegase a renunciar y estuviese vivo el Papa Benedicto todavía, sería una de las cosas más, para nosotros, para nuestra mente, insisto, más grandísimas de presenciar, porque habría la elección de un pontífice habiendo dos tipos eméritos, por así decirlo, ¿no? Es una idea nada más, pero no estoy diciendo que vaya a pasar nada por el estilo, sino que nos empezamos a dar cuenta de que el Papa es humano y que también tiene ciertas limitaciones humanamente hablando. Por eso sí es que hay gente que cree que ya poseer el Papa es lo mejor. Es que, por ejemplo, se habla de la infalibilidad papal. Por supuesto que hay infalibilidad papal. Por supuesto. Oye, pero es que el Papa se equivoca mucho, ¿no? Si entendemos la infalibilidad como es, te darás cuenta de que no se refiere a que cualquier cosa que diga es infalible, sino aquello que dice ex cátedra. Es decir, ex cátedra significa desde su silla papal, por así decirlo, literalmente, ¿no? Como así en una declaración solemne y propia del Papa, que él dice, a continuación voy a decir algo y esto es así. Ah, bueno, pues siendo así, sí. Pero si ese día se levanta y dice por la mañana y dice algo, pues no hay infalibilidad allí en lo que diga. Es más, en sus homilías y en todo esto, vaya, él mismo lo dijo una vez en la Gaudete et Exsultate, a mí me encantó, Gaudete et Exsultate, y ahí decía una cosa que fíjate que me gustó mucho, porque comentaba que hay gente que cree que todo lo que dijeron los santos es sin error, todo lo que dijeron, y no es cierto. Y eso es verdaderamente digno de decirse, de recordarse, porque efectivamente muchas veces los santos dijeron cosas de acuerdo con sus tiempos y demás, pero que no son aplicables para nada ni en la actualidad, y no lo eran, pero como en su tiempo era aceptable, pues así se dio, justamente, ¿no? Pero él decía, no, hay que aprender una vez más a discernir, y habla del discernimiento justamente en esa exhortación. Entonces es importantísimo que nos demos cuenta de que la infalibilidad papal no significa que no sea un humano sin error. No lo es, no lo es. Sigue teniendo bastantes cosas que cambiar, por supuesto, pero eso lo sabemos y lo entendemos y lo aceptamos cuando ya hemos dejado esa mirada un tanto fantasiosa, ingenua de lo que es un papa. El Papa número 266. Me da mucho gusto recordar la muerte del primero de ellos, del número 1 de los 266. Y es que, ya saben ustedes, ¿no? Aquella famosa experiencia que se cuenta de Pedro, que murió en los años 60 en Roma, crucificado. Se dice pues que él, predicando en Roma, fue avisado que estaban persiguiendo a los cristianos y que ya estaban muy cerca de él. Y entonces Pedro dijo, pues vámonos, porque hay que seguir predicando en otras partes y demás. Pero que en la famosa Vía Apia, iba alejándose de Roma, saliendo de Roma, tuvo una visión Pedro y veía a Jesucristo que iba cargando su cruz y se dirigía a Roma. Y él, en su ingenuidad, ¿verdad?, le decía, Señor, ¿a dónde vas? Quo vadis, Domine? Y le dijo Jesús, pues voy a Roma porque
necesito ser crucificado otra vez más. Y entonces Pedro entendió, ahora sí, ese Pedro que alguna vez había negado a Jesús y que prefirió su vida al mensaje, dijo, no, no Señor, no vuelva a pasar esto. Y volvió a Roma, no volvió para ser asesinado, escuchen eso, volvió para seguir evangelizando, pero seguir evangelizando sin miedo. Entonces, pues ya ni modo, lo detuvieron, lo apresaron y lo crucificaron. Y es, repito, ya muy conocida de todos, la cuestión que dice que él, cuando lo iban a crucificar, él dijo, pero a mí no me crucifiquen como a Jesús, no como mi Señor, sino de cabeza. Por eso es que la silla del Papa tiene esa cruz invertida, porque el Papa es sucesor de Pedro, del primer Papa. No es porque es el anticristo, solamente alguien que desconozca la historia puede decir que eso es satánico. No, esa cruz invertida es la cruz de San Pedro. Pero a mí me gusta decir mucho una cosa, me encanta decir una cosa, que en realidad, aunque Pedro fue crucificado de cabeza, en realidad, estando así es cuando empezó a ver todo como tenía que haber sido. Me gusta decir que Pedro vivió de cabeza y que murió bien, que murió viendo como tenía que haber visto desde mucho antes, porque él toda su vida había hablado y dicho tantas cosas y todo le salía mal a Pedro, todo le salía al revés. Pero es justamente cuando muere, que al parecer está de cabeza, que es cuando empieza a ver la realidad como es. Cuentan muchísimas cosas de él. Dicen que, por ejemplo, Pedro fue crucificado junto con su esposa y que primero crucificaron a su esposa delante de él y que él le daba ánimos a ella diciéndole, acuérdate del Señor, acuérdate del Señor, acuérdate del Señor. Y entonces que después fue crucificado él. Pero a mí me gusta imaginarme una cosa, y de verdad que la he tenido en el corazón durante muchos años y quisiera verla realizada de muchas maneras. Me gusta imaginarme que estando Pedro ya crucificado, cabeza abajo, pero viendo bien, que él ve a Jesús y le dice, Señor, no te quiero, te amo. Porque en el último encuentro que habían tenido, Jesús le había preguntado si lo amaba. Y le dijo, no, no te amo, solo te quiero. Amar significa, Pedro, ¿darías tu vida por mí? Y Pedro le había dicho, no, Señor, no soy capaz de dar mi vida por ti. Pero en ese momento la estaba dando por Jesús. Señor, sí te amo. Ese fue nuestro primer Papa. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este curso. Dejamos aquí pues la grabación y vamos a la ronda de preguntas y respuestas.